Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bienvenidos al episodio 463, mi nombre es Marco Antonio. Y bien, estaba analizando un poco toda la situación y claro, hay muchas cosas que hacer aparte del contenido, pero se convierte en una forma de vida, ¿no? Un hábito, el leer, el aprender un poco, el podcast también es algo que ya se hizo por más de un año completo, y claro, es difícil dejarlo, ¿no? O sea, difícil en el sentido de que ya se vuelve una costumbre, y a veces estoy tranquilo haciendo mis cosas y digo, ¿no? Y si grabo un poco y si continúo, pero claro, a veces es extenuante un episodio cada día, ¿no? Pero es algo que es bastante interesante cómo ocurre todo esto, ¿no? Ahora son las 4:56 de la madrugada. Estoy levantado desde hace aproximadamente una hora, un poco más, pero y claro, a esta hora siempre grababa, ¿no? Y bien, entonces estaba viendo un poco la cantidad de libros que se podían leer, y uno de ellos era uno de Pitágoras, ¿no? Pero Pitágoras no escribió ningún libro, sino escribió Filolao de Crotona en el siglo V a.C. sobre la naturaleza, ¿no? Y claro, pero no lo escribió Pitágoras específicamente. Entonces sería muy interesante leer a Pitágoras. También estaba entre La República. Es un libro más sencillo y tal vez muy bonito, ¿no? La República de Platón. Pero me recuerdo que estábamos leyendo la fenomenología hermenéutica de Vicente Lozano, y claro, ahí puse que tal vez revisemos a este aspecto de la fenomenología, y el fenomenólogo por excelencia es Husserl, Edmund Husserl. Y entonces podemos hacer ese esfuerzo de leer a Husserl. Ya podemos hacer un trabajo más simple, leer a La República de Platón, ¿no? En este sentido, el dilema está en eso: la República o la fenomenología la idea de la fenomenología de Edmund Husserl. Y no sé, estamos viendo que la idea de la fenomenología de Husserl tiene 126 páginas, pero vimos cómo te hace reflexionar muy profundamente, ¿no? Entonces yo, cuando leo un libro, lo leo, y claro, un párrafo, una palabra me puede hacer demorar días en entenderlo completamente, reflexionando aquel párrafo, ¿no? Reflexiono hasta que ya no puedo, o hasta que la comprensión se aplique, en muchos de los casos. Entonces con Edmund Husserl va a pasar esto, y el tiempo, no voy a tener mucho tiempo para leerlo. Pero claro, como ya tengo no una experiencia de la fenomenología, sino escribí sobre filosofía contextual y llegamos a la misma conclusión,
hay un tipo de base teórica para entender a Husserl, entonces no va a ser complicado entender sus libros, sus ideas y bien, vamos a leer este mes navideño, este diciembre, la idea de la fenomenología de Edmund Husserl. Aparte les va a ayudar a ustedes a entender un poco sobre el ser, sobre la filosofía actual contemporánea, porque de acá parte, de Kierkegaard partía el existencialismo, pero de acá parte el post-existencialismo, que ya es la experiencia vivida, ¿no? la vivencia misma, porque Husserl hace esta introducción de suspensión del juicio para adentrarnos en la experiencia fenomenológica, y esa experiencia fenomenológica es la base posterior para hablar de el ser en cuanto ser, en la vivencia del ser ahí, y también de los horizontes de comprensión de Gadamer en la interpretación de textos y hechos históricos, ¿no? Entonces es la base de toda la fenomenología, este libro, la idea de la fenomenología de Husserl, que corresponde a toda la filosofía continental, ¿no? Y tal vez en enero leamos un poco a la filosofía analítica con Russell o con autores posteriores como, y se me va el nombre, pero si lo tengo en la punta de la lengua, es Gordon Frege. Gordon Frege es un filósofo bastante interesante, que trata de analizar o buscar la lógica en las matemáticas, ¿no? Y este proceso de buscar la lógica en las matemáticas es algo que se relaciona mucho con la búsqueda del ser en cuanto ser en la filosofía continental, porque las matemáticas son abstractas, y al ser abstractas, entender su lógica es entender a las matemáticas en profundidad. Bien, entonces tal vez en enero leamos un poco a Gordon Frege, pero ahora vamos a analizar a Edmund Husserl. Pero claro, había otro más aparte de Frege, Gordon Frege. Claro, está primero Gordon Frege, viene Russell, luego viene Carnal y así sucesivamente, pero también podemos leer también un libro muy interesante en enero, que es el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, o sobre la certeza de Wittgenstein, que son textos son bastante interesantes estos textos. Pero bien, vamos a ver paso a paso. Entonces no sabemos qué vamos a hacer en enero, así que no podemos decir mucho. Entonces vamos a empezar con la introducción a la idea de la fenomenología de Husserl. Y bien, empecemos. Presentación. En este breve libro nos ha quedado el eco de 5 viejas horas de clase en una universidad alemana de provincias. En aquellas lecciones un profesor apenas conocido y ya próximo a los 50 años, casi un extranjero, un judío moravo, en torno al cual había empezado a reunirse un grupo de jóvenes, expuso ante 12 alumnos el problema fundamental de la filosofía. Ojo, el problema fundamental de la filosofía. El punto de partida de la teoría del conocimiento. ¿De acuerdo? La pregunta ¿es posible conocer? Conocer es alcanzar lo que las cosas en sí mismas son. ¿Cómo puede siquiera comprenderse que la conciencia individual tenga acceso al ser? Este problema y el comienzo de su solución eran para aquel profesor cuestiones de vida o muerte. El problema urgía, planteado en sus claros términos, desde 20 años atrás, o quizá aún más largamente. Aquel hombre, Edmund Husserl, había escrito, entre tanto, 2 gruesos tratados, muchos trabajos menores e innumerables investigaciones inéditas.
pero había seguido siempre sintiendo que no bastaba. La última palabra no quedaba dicha, la filosofía no podía darse aún por bien cimentada. El método capital de la filosofía permanecía ignorado. El propio destino personal amenazaba con la llegada del declinar de la vida, hundirse en la oscuridad del fracaso y en la nada del escepticismo que una incansable labor no había podido alejar. Ahora, sin embargo, hacía poco más de un año que ese filósofo creía haber descendido al suelo firme, o quizá mejor dicho, tenía la impresión de que se hubiera disipado la última niebla que le impedía distinguir al lado mismo de donde él ya se encontraba, el punto arquimédico del mundo. Y después de haber hecho uso de sus últimas lecciones del descubrimiento, sin apenas anunciarlo explícitamente en sus clases de abril y mayo de 1907, llegaba el momento de la exposición primera del primer hallazgo, acompañada de un sector de las consecuencias a que lo conducía inmediatamente. No para el mundo científico, sino ante todo mientras los pensamientos alcanzaban su perfección para los alumnos. El resto del curso se destinaba al tratamiento de un tema extraordinario alcance para la crítica universal de la razón, en el que la solución había estado oculta mientras no se había dispuesto del nuevo conjunto de ideas. Era este el plan de la fenomenología. La fenomenología aparecía ante Husserl como la ciencia filosófica fundamental, y aún más que ello, como el método por excelencia de la filosofía, e incluso la cifra de la actitud filosófica misma. La idea de la fenomenología constituye la exposición de lo que esta ciencia decisiva es su especie aeternitatis, junto con la diludación de la naturaleza, su punto de partida, sus objetos, sus métodos, señaladamente la reducción. Claro, Husserl asocia el término reducción con la époge, suspensión de juicio, pero lo hace en 4 partes. Bueno, como estamos en la introducción puedo decirlo, ¿no? Se reduce primero a lo histórico, luego se reduce a lo esencial, luego se reduce a la parte existencial, y luego se reduce a la parte, tiene un nombre específico, la parte empieza con genealógica, que va a corresponder, bueno, no, el término de genealógica es otro término más específico, pero va a corresponder a la parte objetiva del mundo. Podríamos resumirlo o recortarlo a una reducción objetiva. Bien, luego dice, son estos cuatro fases, pero no son lineales, sino que están todos juntos involucrados, ¿no? En la suspensión del juicio en la époge. Y claro, todo este método es la reducción fenomenológica, ¿no? El resumen de todas estas 4 reducciones, que básicamente no son por separadas, sino están todas juntas, pero tienen este proceso. Bueno, que no es un proceso, de hecho puede iniciar primero la reducción objetiva, pero sea de forma conjunta, a eso me refiero, de manera indeterminada. Bien, en este sentido, sigue diciendo, y los problemas primeros en que debe probarse. Propiamente, nada de lo contenido en este libro fue destinado por Husserl a salir impreso. La teoría misma que aquí se expone no es del todo la doctrina definitiva de la fenomenología trascendental. Sin embargo, la publicación se justifica sin duda, pues estas páginas no buscan hoy, como no buscaron las palabras del filósofo que ellas nos recogieron, tanto los especialistas como los alumnos, a los filósofos principiantes más preocupados por la verdad que por la historia de las ideas. La traducción no ha buscado transformar el estilo literario de su modelo. El ligero descuido propio de los manuscritos de un profesor lleva clases quizás se atenúa ya por el solo hecho
del paso al español, pero muy probablemente se observará aún con facilidad y hasta chocará en lugares tales como la recapitulación de cierre de la segunda elección, la confianza que dan el auditorio de estudiantes y el no estar precisamente escribiendo para el público general contribuye también a los grandes atractivos del texto, tan directo, claro y plástico. En esta versión el resumen o curso de ideas viene en vez de al comienzo al final del libro. La razón de esta modificación es la índole misma del fragmento trasladado, cuya concisión, incluso expresiva, solo es de provecho cuando el lector lo estudia después de examinar el pensamiento en su desarrollo completo y acompañado de las argumentaciones que han aparecido suficientes al autor para fundamentarlo. Las notas puestas al pie de algunos pasajes no quieren ser en ningún caso comentarios e interpretaciones con que no haría el traductor sino entrometerse en la meditación del lector, pero el empeño ha sido tratar de poner al público de lengua española en la misma situación ante el texto que puede disfrutar el público alemán. Y cuando la versión exacta de las palabras alemanas o cualquier otra circunstancia introduce dificultades, la superfluidad de estas exige una nota que las eleve. Mi trabajo depende esencialmente de la magnífica traducción española hispanoamericana de traducciones de obras de la fenomenología centrada en los grandes nombres editoriales de la Revista de Occidente y el Fondo de Cultura Económica. A nadie debe tanto como a un don José Gaos, cuyas soluciones adopta por lo regular. He preferido defender siempre las propuestas de Ortega referentes a la situación objetiva y mental. No he distinguido entre Gegenstand o Gegenstand, objetivital, y solo he añadido notas en lugares en que convenía destacar el sentido peculiar de alguna de estas expresiones. Acepto la traducción que propuso Gaos en Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenoménica, México, Fondo de Cultura Económico, para el adjetivo ref, ingrediente, que significa ingrediente, a sabiendas de que no es plenamente satisfactoria. Su imperfección principal radica en que induce a confusión sobre la idea del objeto intencional, que parece quedar reducido a mero apéndice accidental, no ingrediente necesario del acto. Solo se puede llamar Relf en sentido estricto a lo que entra según su esencia a formar parte de la conciencia. Lo que acá nos dio algo muy interesante. Solo se puede llamar Relf en sentido estricto a lo que entra según su esencia a formar parte de la conciencia. Claro, es como vemos un cuadro, pero el cuadro ya tiene su propia vivencia, tiene su propia forma de ver el mundo, tiene su propia forma de estar ahí. Entonces, al estar ahí nos imprime una esencia y forma parte de nuestra conciencia, y por lo tanto a lo que está en el tiempo fenomenológico. En la lección quinta hay un par de usos no estrictos de Relf, y entonces traduzco por genuino, como ya hicimos García Morente y Gaos en su traducción de las investigaciones lógicas. Distingo Erklärung de Aufklärung, reservando para el primero explicar, que significa explicar, Erklärung, y trasladando el segundo por aclarar, esclarecer, ilustrar, etc. O explicar también es la función de una teoría deductiva o teoría simplemente por excelencia, como a veces escribe Husserl. Aclarar es el resultado de la visión inmediata de algo. Aclarar, o sea, la palabra en este sentido
Aufklärung. Bien, luego dice, en cuanto al uso bastante desacostumbrado de poner, el término poner, Xerxen y sus derivados, piénsese que se trata de reflejar del modo menos equívoco posible el matiz de Believ, que incluye muchas vivencias intencionales. Finalmente, creído poder resolver el problema de la traducción de Gehejbenk, escribiendo unas veces dato de información, bueno, datos diferentes de información, en el sentido de que dato corresponde a una idea trasladada, información corresponde a lo que ya está implícito en el ente. Bueno, y otras, el darse. Para la palabra Gehejbenk, luego dice, el término alemán significa en efecto lo que está dado, o bien el estado característico que tiene un objeto cuando está dado. Esta segunda idea no se expresa bien con donación y mucho menos con dación, y requeriría en todo caso un neologismo que consistiera en un sustantivo nuevo a partir del participio pasivo de dar, decidido como se ve no abrir yo mismo el paso a los neologismos, pero quizá en ocasiones habría aumentado la expresividad del texto si lo hubiera escrito con el término datitud, sugerencias que a veces hace el profesor Milán Puelles. En otro lugar he rechazado expresamente por violento y cacofónico dadidat, como prefirió Mario Preces en su versión de Meditaciones Cartesianas en Madrid, ediciones Paulinas de 1979. Los números entre corchetes de los márgenes corresponden a la paginación de la edición alemana y se señalan al objeto de facilitar la búsqueda de las cifras de las 5 lecciones que trae la literatura filosófica. Por indicación del editorial Martinus Nifong, poseedora de los derechos de la idea de la fenomenología, he tenido que aligerar máximamente el apéndice crítico. La traducción española no incluye de él más que las notas de especial importancia, de cuánto contiene el volumen segundo de Husserl. Únicamente he excluido por completo una tabla final de correspondencias de los textos con los manuscritos del archivo de Husserl. Ello es cosa que solo puede interesarse a quienes lean las lecciones en el texto original. Aquí nos está explicando un poco cómo se vuelve difícil algunos términos alemanes traducirlos al español, porque hay muchas palabras alemanas que tienen una significación propia, pero que en español no hay esa significación propia. Es como, por ejemplo, yo estoy en Perú, ¿no? Términos quechuas, hay términos quechuas que son muy difíciles de aplicarlos al español. Son conceptos, ¿no? Estos conceptos corresponden a una forma de ver el mundo tan diferente y tan propia, tan auténtica, que no corresponde a otra. Es como si yo tuviera mi forma de pensar y quisiera decirte a ti fielmente lo que pienso, pero es imposible porque tienes esta interpretación prefija, este juego de lenguaje que en tu caso sería el español, ¿no? Entonces no hay un tipo de corrección o traducción precisa del alemán al español. Entonces por eso se está encargando de explicarnos el porqué. Y claro, como dijimos antes, como dijimos siempre, como hemos dicho siempre, ¿no? Una pequeña palabra altera completamente el sentido de un texto. Y claro, hay que tener mucho cuidado y mucho detalle en la traducción de los textos, en la lectura de los textos en filosofía, sobre todo. Bien, esto lo escribió en Madrid el 21 de enero de 1982, específicamente
Y claro, tenemos que entender que esta es una traducción muy antigua del Fondo de Cultura Económica y tenemos la primera edición en alemán en 1950 y sale 32 años más, en 1982 la edición en español. O sea, no es tan vasta la separación. La traducción es de Miguel García Baro. Y nada, vamos a leer su libro, el libro de Husserl con la traducción de Miguel García Baro. Y bien, nos vemos el día de mañana entonces, que vamos a pasar con la introducción del libro, introducción del editor alemán, ya también, ¿no? Introducción del editor alemán, y luego vamos a entrar con la y con el libro mismo, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe y nos vemos el día de mañana.